Los peces gordos de PDVSA Crypto, el juicio del siglo y los miles de millones de dólares desaparecidos. Bolívar en rojo, parálisis económica y una extraña muerte bajo investigación. De la resistencia a la élite global, 600K Network, red que desnudó el fraude en Venezuela, llega a los Cane Lions. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por conectarse con nosotros en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 17 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. El juicio por el desfalco millonario de PDVSA Crypto avanza bajo un hermetismo extremo que evita revelar el destino de los fondos robados. Crecen las dudas sobre una presunta estrategia del Ejecutivo para silenciar las audiencias y evitar que las declaraciones de los acusados salpiquen a figuras de poder que aún gobiernan. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta. El caso PDVSA Crypto fue presentado como una de las mayores operaciones anticorrupción en la historia reciente de Venezuela. Las autoridades prometieron esclarecer una trama que habría provocado pérdidas multimillonarias vinculadas a la comercialización de petróleo y operaciones con criptoactivos. Pero a medida que avanzan las audiencias, crece una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Dónde está el dinero? En las audiencias de las últimas semanas se habla de todo menos de la ruta del dinero. Abogados, familiares y observadores han denunciado restricciones de acceso a la información, limitaciones para el seguimiento público de las audiencias y escasos detalles sobre los fondos presuntamente desviados. Bueno, lo que reina siempre y ha reinado en los procesos, entre comillas, penales judiciales de este país, que es la opacidad. Cuando debería ser lo más transparente posible, que toda persona tuviera conocimiento de lo que se está haciendo, donde los medios de comunicaciones pudieran informar con certeza lo que ha ocurrido en ello, pero aquí lo que hay es una total opacidad, quizás para evitar que lleguen a los medios de comunicación nombres de personas que aún están en el gobierno. La dimensión política del caso también alimenta el debate. Algunos observadores sostienen que el hermetismo busca proteger la integridad de la investigación. Otros consideran que el silencio alrededor de ciertos aspectos del expediente podrían evitar que surjan responsabilidades que alcancen actores con influencia dentro de las estructuras de poder. Otros han dicho de sus propiedades que le incautaron, vehículos, inmuebles, etcétera, que están en manos de terceros. Entonces no sabemos si eso está debidamente cuantificado para establecer de ese monto enorme que dice que se apropiaron indebidamente o estafaron a la República, cuánto de ello se ha recuperado. Lo cierto es que el caso ocurre en un momento en que Venezuela intenta recuperar credibilidad económica, atraer inversiones y proyectar una imagen de lucha contra la corrupción. Y precisamente por eso, las exigencias de transparencia adquieren una relevancia aún mayor. La credibilidad institucional está muy cuestionada en el país. Entonces, por supuesto que tiene un impacto enorme, porque cuando un Estado no tiene credibilidad, eso te dice que cualquier situación está amañada. Sin embargo, yo creo que el transcurso y el devenir de ese juicio nos va a decir a dónde vamos a llegar, porque en cualquier momento todas las verdades van a salir a la luz pública. La contradicción de PDVSA Crypto queda en evidencia. La promesa de castigar la corrupción terminó encerrada entre cuatro paredes, protegiendo con el secreto lo que el país reclama conocer. El gran reto para la transparencia nacional es inmenso, en un escenario donde el silencio de los tribunales parece ser el único garante de estabilidad para la cúpula. Interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. La corrupción en PDVSA cae, pero aún no llega a la cima. Hay hermetismo total en el juicio, intocables y miles de millones de dólares desaparecidos. ¿Logrará Venezuela recuperar el dinero robado? ¿Crees que protegen a alguien? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, continúa con la reconfiguración de su gabinete ejecutivo en medio de la creciente presión y supervisión de Estados Unidos. Petróleo, electricidad,
transporte, comercio y trabajo son algunas de las áreas clave que han registrado mayores cambios desde la captura de Nicolás Maduro. Quique Frías con los detalles. Desde el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez convirtió el gabinete en un tablero bajo revisión permanente. En menos de 6 meses, la encargada presidencial suma 21 movimientos ministeriales en áreas claves del Estado venezolano: petróleo, electricidad, comercio, transporte, trabajo, salud, turismo y cultura han pasado por este juego de sillas. El punto de fondo ya no es solo quién entra o quién sale, sino para qué se mueve cada ficha. ¿Delcy está ejecutando una agenda propia para mostrar resultados o responde a una hoja de ruta exigida por la Casa Blanca? Ella estuvo en India y Turquía. Ella tuvo encuentros en los dos países con representantes importantes de Estados Unidos para acelerar los procesos en Venezuela. Y uno de los temas que se conversó, esos ministros están compenetrados con ella, tienen una profunda formación, hay algunos con posgrado. La lista muestra que la remodelación no ha sido menor. En enero movió despacho de la presidencia, ecosocialismo, industria, comercio, comunicación y transporte. En febrero llegó Daniela Cabello a turismo. En marzo tocó el corazón estratégico: hidrocarburos, defensa, energía eléctrica, transporte, trabajo, cultura, vivienda y educación universitaria. En abril puso a Vladimir Padrino López en agricultura y volvió a cambiar salud. Y el 15 de junio hizo 2 movimientos más. Paola Posani asumió hábitat y vivienda, mientras Nelson Rodríguez sustituyó a Freddy Ñáñez en ecosocialismo. Importante mencionar la llegada de Rosinés Chávez, la hija del fallecido Hugo Chávez, a la misión Venezuela Joven. No parece solo rotación, son ministerios que definen servicios, inversión, control territorial, discurso y gobernabilidad. Los ideológicos y los doctrinarios. Eso llevó a que la presidenta encargada agarrara una molestia, yo lo puse furia, un gabinete diciendo que el país tenía que avanzar, e incluso dijo que no podíamos vivir con la Venezuela de antes. Había un grupo de ministros, mayoritarios incluso, por ser ideológicos, doctrinarios y de áreas teóricas y de profunda orientación izquierdista, que vienen cuestionando la apertura del grupo de ministros de ella, que ahora, claro, ha venido creciendo. El gabinete de Delcy ya no se mide únicamente por lealtades internas, sino por resultados. La Casa Blanca se atribuye avances económicos, vigila áreas sensibles y presiona sobre una Venezuela post-Maduro que todavía depende de decisiones externas para respirar. Además de eso, ella ya ha tomado una medida, acuérdate, que era la de la reestructuración del Estado por parte de Héctor. Tiene instrucciones de reducir el aparato del Estado, reestructurar el Estado, lo que sea. Hay varios temas que ajustar en el gabinete. Todavía va a continuar con otros cambios en los próximos días. El mensaje hacia adentro del chavismo parece claro: quien no produzca resultados sale del ministerio, y quien permanezca tendrá que gobernar con Delcy al frente y Washington mirando por encima del hombro. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Las consecuencias del operativo militar en Bolívar ya comienzan a sentirse. Materiales paralizados, economía afectada y un nuevo episodio que sacude al sector Las Claritas. La muerte del inspector jefe Carlos Olivares dentro de la estación de policía genera dudas sobre la seguridad en el sur del estado. Juliana Palmar con el reporte. El sur del estado Bolívar vuelve a ser noticia por 2 hechos que reflejan las dificultades que atraviesa la región. Conductores denunciaron que más de 300 toneladas de cemento permanecen retenidas por el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, una situación que estaría afectando el abastecimiento del mercado ferretero y frenando proyectos de construcción en la zona. Conductor de una gandola de un vehículo pesado que carga cemento para la zona del sur. ¿Qué está pasando? Que esta gente arbitrariamente tomaron una decisión de la noche a la mañana de Sinafín sacar una orden nueva, sin pasar ningún notificado a las empresas. ¿Qué pasa? Que nosotros los conductores nos sentimos afectados por los días que tenemos aquí detenidos aquí en el viaje.
qué está pasando, quién se hace responsable de las necesidades de nosotros y de nuestra familia mientras nosotros estamos aquí parados sin producir menos. La denuncia ocurre tras la actuación militar de Estados Unidos y Venezuela que acabó con la vida de Niño Guerrero en Las Claritas. Representantes del sector advierten que la paralización en la distribución de materiales puede traducirse en retraso en obras y aumento de costos. Pero, ¿qué revela esta paralización sobre el nivel de control que ejercen las autoridades sobre las cadenas de suministro y la actividad económica en las zonas mineras? Que por supuesto, teniendo ahora en cuenta la nueva relación que se mantiene con los Estados Unidos, en estos momentos, los Estados Unidos considera es una zona estratégica esencial para seguir fortaleciendo las relaciones con Venezuela. Entonces cada vez veremos que se le pone más el foco a esa zona, veremos cada vez mayor control militar y mayor explotación de producción y de generación de empleo y de urbanización de esa zona, debido a que en un corto o mediano plazo ese va a ser uno de los principales focos, aparte del área petrolera, que le va a poner el gobierno para sus relaciones internacionales. Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela calificó la muerte de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, como una ejecución sumaria y sostuvo que la operación constituye una violación de la soberanía nacional y una muestra de la subordinación a los intereses de Estados Unidos. Mientras crece el debate sobre el alcance de este operativo en Bolívar, la muerte del inspector jefe Carlos Olivares dentro de la estación policial de Las Claritas agrega nuevas interrogantes sobre la seguridad, el control institucional y la estabilidad de una de las regiones más estratégicas del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La caída en Colombia de una red acusada de lavar millones de dólares mediante el tráfico de migrantes pone el foco en un fenómeno que trasciende las fronteras. La migración venezolana no solo sigue alimentando rutas ilegales, sino también a estructuras criminales que han convertido la necesidad de huir en un lucrativo negocio. María José Prado nos explica. Más de 800.000 migrantes habían sido movilizados por una red que operaba desde el Caribe colombiano bajo la fachada de paquetes turísticos. La Fiscalía de Colombia asegura que la organización logró ingresar al sistema financiero más de 100.000 millones de pesos, equivalentes a unos 29 millones de dólares, provenientes del tráfico de personas. Entre las víctimas de esta estructura figuraban migrantes venezolanos que buscaban llegar a Estados Unidos a través del tapón del Darién. El caso del Tren de Aragua es una demostración palpable de cómo las bandas criminales se aprovecharon del éxodo de muchos venezolanos. El Tren de Aragua instaló prácticamente puntos de control a lo largo y ancho de toda la frontera entre Colombia y Venezuela. También instaló puntos en la frontera entre Venezuela y Brasil y fue instalando puntos de extorsión a lo largo de toda Sudamérica, en la frontera de Colombia con Ecuador, de Ecuador con Perú, de Perú con Bolivia, de Bolivia con Chile. Así fue el Tren de Aragua creciendo. Lo mismo hizo en América Central. Colocó puntos de extorsión en la selva del Darién, que conecta Colombia con Panamá, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, la frontera de Costa Rica con Nicaragua. En todos esos puntos fronterizos siempre había personal del Tren de Aragua. La investigación determinó que la organización utilizaba empresas de transporte marítimo y fluvial, transferencias fraccionadas de dinero y compra de bienes para ocultar recursos obtenidos mediante el traslado irregular de migrantes. Las autoridades sostienen que incluso durante la pandemia continuaron recibiendo ingresos millonarios pese a la suspensión de las actividades turísticas. Lamentablemente, muchos gobiernos en América Latina se hicieron de la vista gorda frente al problema de la migración. No tomaron medidas, no combatieron como debieron hacerlo a estos grupos criminales, a estas bandas delincuenciales que se aprovecharon en todo momento de la migración. Hay denuncias incluso de que en algunos lugares las bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de migrantes se aprovechaban de la migración para traficar drogas. Es decir, no solamente se dedicaban al tráfico de migrantes, sino que se valían de los migrantes para traficar narcóticos. De tal manera que, desafortunadamente, la crisis migratoria que se vivió en Venezuela y que vivimos en gran parte de América Latina en estos últimos años, sirvió para que muchos grupos de delincuentes se lucraran. La caída de esta estructura reactiva la conversación respecto a cómo detrás de cada ruta migratoria irregular existe una economía criminal que se alimenta de la desesperación de quienes abandonan sus países.
Mientras miles de venezolanos continúan buscando oportunidades fuera de sus fronteras, las mafias siguen encontrando en la migración un negocio capaz de mover millones de dólares y expandirse por toda América Latina. En Impacto en 60 segundos te contamos lo que está pasando, lo que está escalando y lo que no puedes ignorar. No te despegues de nuestra pantalla. Paciencia cero, sector educativo activa agenda de conflicto total en Venezuela. Tras calificar como un rotundo éxito la protesta nacional Quédate en tu casa, los sindicatos del sector educativo venezolano que agrupan a docentes, administrativos y obreros activaron un cronograma de lucha frente a lo que denuncian como una violación constitucional a sus derechos contractuales. Las federaciones iniciaron una intensa agenda de movilizaciones institucionales del 16 al 23 de junio para evaluar el destructivo impacto de la inflación en el personal activo y jubilado, advirtiendo que de no recibir respuestas por parte del ministro Carlos Alexis Castillo para dignificar los salarios, en la asamblea crucial del próximo jueves 25 de junio se avanzará firmemente hacia la declaratoria formal de un conflicto laboral o una huelga general. 600K, la red que expuso el fraude en Venezuela, llega a los Cane Lions. La histórica gesta cívica del pueblo venezolano ha cruzado las fronteras de la política para irrumpir en el festival de creatividad más prestigioso del mundo, los Cane Lions 2026. A través del caso 600K Network, un impactante video de 2 minutos impulsado por el colectivo Rainbow Lobster y profesionales venezolanos, se documenta a nivel global la mayor operación pacífica de verificación ciudadana en la historia moderna, la cual movilizó en secreto a más de 600.000 voluntarios bajo un enorme riesgo personal para escanear y defender las actas de la elección presidencial del 28 de julio del 2024. Tras haber inspirado el Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado y El Pueblo, esta nominación en Francia busca blindar la verdad, honrar a los más de 2.000 presos políticos y transformar una dura realidad geopolítica en un hito histórico de narrativa y comunicación global. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió este martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania después que los aliados del G7 acordaron durante una cumbre en Francia alimentar la presión sobre Rusia. Veamos. El presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia. El republicano se reunió durante unos 20 minutos en privado con su par ucraniano Volodymyr Zelensky y, según un participante, Trump lo felicitó por el desempeño del ejército ucraniano en el terreno y afirmó que hablaría con el presidente ruso Vladimir Putin el domingo. Tuvimos una reunión muy buena. Mire, Rusia debería llegar a un acuerdo. Rusia ha perdido una cantidad enorme de personas y Ucrania también. El mes pasado perdieron 35.000 soldados entre ambos bandos. La media mensual ha sido de 25.000 personas. En tanto, los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron aumentar la presión sobre Rusia, proporcionándole a Ucrania medios de defensa y para consolidar sus avances. El primer ministro británico Keir Starmer y su par canadiense Mark Carney anunciaron también nuevas sanciones contra la llamada flota fantasma usada por Rusia para transportar petróleo, pese a las sanciones occidentales. Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso por el aumento del precio del crudo por su guerra contra Irán. Y las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania bajo mediación estadounidense están totalmente estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Visiten impactovenezuela.com y @impactove para más información. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, excelente día para todos, nos vemos mañana.